Bienvenidos a una edición especial de Agenda Económica. Es especial porque la hacemos desde la oficina de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien va a estar conversando con nosotros acá. Rosana, muchas gracias por estar con CNN Chile. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Rosana, este miércoles ustedes presentaron el informe de estabilidad financiera. También el martes terminaron la reunión de política financiera y ahí ustedes tienen un mensaje bastante importante de que las condiciones financieras se están deteriorando en los mercados emergentes. Chile es uno de ellos y el Fondo Monetario Internacional también señaló lo mismo, que las condiciones financieras serán más estrechas el próximo año para toda América Latina, incluido nuestro país. En el escenario base, que es un término que ustedes ocupan muy seguido, ¿las condiciones financieras de nuestro país se van a ir deteriorando en el corto plazo? El informe, es bien importante entender que el informe de estabilidad financiera no hace proyecciones, a diferencia del informe de política monetaria, que sí hace proyecciones de la economía. Este escenario no hace proyecciones. Y lo que señala es que un empeoramiento de las condiciones financieras podría ser uno de los detonantes más importantes de inestabilidad financiera. ¿Y qué tendría que pasar, sobre todo en el escenario externo, que empeore entonces el escenario financiero local? Hoy día hay muchos detonantes, muchos focos de vulnerabilidad o focos de riesgo en el escenario internacional. Tenemos por una parte una inflación importante, es un problema a nivel global. Está afectando a países desarrollados, entre ellos la Reserva Federal, y a partir de este año principalmente ha cambiado el tono y la decisión y la velocidad con que está implementando su política monetaria para contener esta inflación. En la medida que hayan sorpresas, que si es que el mercado no las haya internalizado, que se pueden generar volatilidades adicionales. Tenemos focos de riesgo en Europa, está la guerra que se prolonga en el tiempo, que le genera problemas no solamente por migraciones, sino que en los países europeos muchos de ellos tienen problemas de suministro de energía, aparte del problema inflacionario que ya mencionamos y que es común a todos estos países. Y eso les va a generar, probablemente, hay un riesgo alto de una recesión en Europa. Dentro de estos países hay países que tienen alto endeudamiento soberano, alto endeudamiento corporativo, y hay países que tienen estos problemas de suministro. Tenemos también un foco en China. China es una economía que está más debilitada, tiene una política de cero COVID, que significa mantener baja la producción en lugares, en territorios donde hay mucha gente, donde hay mucha actividad. Eso mantiene la economía más debilitada, tiene problemas de endeudamiento de su sector inmobiliario. Hay varios focos y vimos lo que pasó en Inglaterra hace poco. Entonces, ¿China es el factor más determinante para la actividad local de los que usted ha mencionado y el que se puede transmitir más rápidamente? China es un foco más y cualquiera de estos focos podría ser un foco importante. El más importante de todo, creo, que puede generar más inestabilidad, son sorpresas o necesidades de ajustes abruptos por problemas inflacionarios en Estados Unidos. A ver, la Reserva Federal ha subido durante 4 reuniones seguidas la tasa en 75 puntos base, ahora está entre 75 y 4%. Y el mercado leyó los mensajes de la Fed de que las tasas continuarían, pero no de una magnitud como lo han hecho hasta ahora. La sorpresa que usted menciona y que podría generar problemas financieros es que la Fed suba la tasa de interés más de lo que estima el mercado actualmente. Que sorprenda al mercado, que sea una sorpresa abrupta y que no esté internalizada en los precios. Eso provocaría que el escenario que ustedes han anunciado de que no van a subir más la tasa de interés, que actualmente está en 11,25%, si la Fed sube su tasa de interés más de lo que se espera, ¿ese escenario base de ustedes se vería presionado? Eso hay que analizarlo en profundidad porque eso tiene un impacto de corto plazo, pero también tiene un impacto de largo plazo. Nuestra economía creemos que ya tiene nivel de tasa que es consistente con la llegada de la inflación en el plazo de 2 años al nivel de 3%, y cada escenario hay que revisarlo, pero nuestra tasa hoy día está en niveles que lo hacen consistente con la meta inflacionaria. Cualquier choque adicional que no esté en nuestro escenario base o cualquier evolución de la macroeconomía la vamos a hacer en su minuto, pero hoy día todo indica que tenemos un nivel de tasa que de mantenerse, en todo caso la podemos prolongar, pero hoy día un nivel de tasa que es consistente con la meta inflacionaria. Más adelante vamos a seguir hablando de la tasa de interés, porque de la evaluación que usted hace del sistema financiero, quiero preguntarle, la demanda por créditos de todo tipo ha ido cayendo. ¿Ustedes creen que va a seguir esa baja y puede ser de una magnitud mayor de lo que hemos visto en los últimos meses?
Mira, proyecciones de crédito propiamente tal no tenemos directamente, pero sabemos que el crédito tiene un comportamiento bastante procíclico con lo que es la evolución del crecimiento de la economía. Y lo que sí sabemos es que estamos en la necesidad de ajustar el nivel de crecimiento de la economía a niveles más bajos de donde partimos, porque teníamos un desbalance muy grande y lo estamos ajustando. Tiene que llegar a niveles que sean sostenibles. Y el comportamiento del crédito ha sido consistente con la evolución que tiene la macroeconomía. Entonces, en la medida que se vaya ajustando la economía, eso va a estar, y cuando lleguemos así, cuando hayamos ajustado los desequilibrios y tengamos y hayamos convergido a niveles sostenibles, eso debiera volver también a ajustarse a niveles más de tendencia. Ustedes mencionaron el sector inmobiliario y de la construcción. ¿Ustedes están atentos a esos sectores o están preocupados por la situación financiera de ambos? Estamos atentos a esos sectores. Lo que dice el informe de estabilidad financiera es que es un sector que ha tenido contracción en sus utilidades porque está enfrentando costos importantes, sus márgenes se han contraído y tiene menos ventas. Es un sector además que está enfrentando un cambio de composición de la demanda. Tenemos stock de oficina, el teletrabajo ha hecho que la vacancia de oficina sea alta, si bien se ha estabilizado en el último tiempo, lo ha hecho en niveles muy altos. Tenemos vacancias importantes en los locales comerciales, con alguna reducción en lo más reciente, pero a niveles muy altos. En cambio, una demanda muy fuerte por bodegaje. Entonces es un sector que está enfrentando cambios, que está enfrentando tensiones, que está enfrentando presiones, pero cuando uno mira su impacto sobre el sistema bancario, ese no es sistémico. ¿Y por qué no es sistémico? Por el tamaño de la cartera y por la calidad de la cartera. Cuando uno combina las dos cosas se da cuenta que la deuda en riesgo no reviste carácter de riesgo sistémico hoy día. Usted ha trabajado muchas veces en el Estado, fue directora de presupuesto. La constructora Claro Vicuña Valenzuela, dentro de las razones para declararse en quiebra, es que señala que el Estado se ha demorado mucho en los pagos. Quiero preguntarle, ¿el Estado es lento en pagar? ¿Es un mal pagador? A mí no, hace mucho rato que no estoy en el Estado, no sé cómo están los pagos. No conozco el caso de Claro Vicuña, yo creo que ese es un tema que hay que analizarlo en el mérito y verlo en el Estado. Y hace tiempo que no sé cuánto se están demorando los pagos, yo salí de ahí hace rato. También señalan en el sector que la banca podría hacer mayores esfuerzos para poder ayudarlo financieramente. ¿Usted concuerda? Desde el punto de vista del banco, yo lo que creo que la banca ha tenido una conducta precautoria en la entrega de sus créditos y la banca tiene que defender la resiliencia del sistema. Yo creo que de los créditos hoy día lo que hay es una actitud precautoria, la banca está haciendo provisiones cuando corresponde, tiene que entregar crédito a quienes tienen capacidad de pago y hacen esa evaluación y ellos hacen ese trabajo. Rosana, ¿ha visto la reforma de pensiones? Es una reforma larga, así que no la he terminado de ver en detalles, es larga y difícil de leer. ¿Difícil de leer o difícil de comprender? Es larga y hay que entender bien el contenido de la reforma, hay que entender bien las distintas aristas, cómo juega una variable con otra, y por lo tanto no la tengo totalmente digerida. Y en general, ¿cuál es su primera impresión de lo que ha podido ver? Mira, la reforma tiene un objetivo de prestación de seguridad social y para el Banco Central el contenido de la reforma es un dato. Lo importante es que la reforma, en algún grado, en las conversaciones y en el análisis que se tenga en el Congreso, también se miren aspectos de largo plazo, como el crecimiento a largo plazo, la profundidad del mercado de capitales, y esos son elementos que van a ir saliendo en la conversación, y esa conversación le corresponde al Ejecutivo con el Parlamento. Bueno, de hecho el ministro de Hacienda señaló que el mercado de capitales se debería profundizar en nuestro país porque el 6% extra se va a invertir en el mercado de capitales. Eso también usted lo señaló en el informe de estabilidad financiera hoy día. El informe de estabilidad financiera no menciona la reforma previsional, una reforma que recién entró. Lo que yo señalé es que nosotros en el año 2017 hicimos un modelo base que permitía medir distintos tipos de sistemas previsionales, que fue además, entiendo yo, parte de lo que usó el Ministerio de Hacienda y lo adecuó para hacer sus proyecciones, adaptándolo con los parámetros que permitían reflejar lo que está presente en la estructura de la reforma hoy día. ¿Qué es lo que nos decía ese modelo en su momento? Todo aquello que apunte a aumentar el ahorro contribuye al crecimiento económico.
Y eso es importante. En la medida que aumente el ahorro, vamos a tener profundidad al mercado de capitales. Ahora, ¿cuándo se produce el ahorro? ¿Cómo se produce? Eso es parte de los detalles que se van a ir analizando y conociendo en la medida que vamos estudiando el proyecto. Se ha criticado mucho al actual sistema de que se ha dedicado mucho más a financiar grandes grupos económicos para sus inversiones que para generar buenas pensiones para los chilenos. Con lo que vemos acá, entonces, ¿usted cree que se pueden hacer las dos cosas? ¿Se puede profundizar el mercado financiero de nuestro país, dar inversión y generar más empleo, crecimiento a largo plazo, que es una de las razones que ha dado el ministro de Hacienda para justificar este 6% que vaya a inversión y al mismo tiempo generar rentabilidad para los fondos de pensiones? ¿Se pueden lograr ambos objetivos? Mira, te lo planteo de la siguiente manera. El objetivo central de la reforma previsional es la seguridad social. Ahora, tiene impactos macroeconómicos relevantes, de manera que este tipo de consideraciones debieran conversarse cuando se analice en profundidad la reforma en el Congreso. Y yo creo que eso se va a hacer, o sea, es parte del análisis, pero no hay que perderse del foco central y de los impactos que tiene y analizarlo como consideración en el estudio de la reforma. Pero a mí como Banco Central no es la materia que me corresponde analizar, más allá de poner esta nota de que sí son impactos macroeconómicos que debieran considerarse y conversarse en su momento. En una primera lectura, el que se generen mejores pensiones, mayor dinero para la jubilación, ¿usted cree que se logra con lo que conocemos hasta ahora? Los informes que yo he visto del Ministerio lo señalan, hay que estudiar los informes dicen que ese es el propósito de la reforma. Me imagino que vio durante la semana el IPC de octubre, sorprendió al mercado y hay algunos que incluso dicen que se podía adelantar el recorte en la tasa de interés. Es parte de lo que hablaremos al regreso con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, acá en Agenda Económica. Seguimos en Agenda Económica conversando con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Presidenta, el IPC de 0,5% mensual en octubre fue casi la mitad de lo que esperaba el mercado y lo sorprendió. ¿A usted también lo sorprendió? El IPC de octubre fue una buena noticia. Fue una buena noticia por el contenido del IPC. Lo que nosotros vimos en el IPC es que el IPC sin volátiles tuvo un comportamiento más bien generalizado y no se debió a precios puntuales, pero todavía es un dato, es un punto y hay que conseguir una tendencia. Y así tomamos la noticia del IPC del último mes. Viendo la inflación anual, ya son 3 meses seguidos que viene cayendo, 14,1%, 13,7% y 12,8%. El último dato, cayó un punto de la inflación anual de un mes a otro. Esos 3 meses, ¿usted cree entonces que todavía no pueden reflejar una tendencia? Yo creo que hay que mirar las tendencias con cuidado y en el último IPC hubo un elemento más concreto, fue un poco más importante la diferencia, pero tuvo como elemento más concreto que el IPC sin volátiles marca una tendencia a la baja, muestra una menor presión en bienes sin volátiles y eso es una señal, pero todavía es un primer indicio y hay que esperar las tendencias y que esto se vaya replicando en los meses que vienen. Para que las personas lo entiendan, el IPC sin volátiles es la inflación subyacente, que es la parte más estructural de la inflación. Es la parte más estructural. Nosotros descomponemos la inflación en un componente volátil, que son precios que tienen movimiento en cualquier dirección y no tienen un contenido de qué es lo que está pasando estructuralmente en la economía. La inflación sin volátiles, tanto en bienes como en servicios, está marcando mejor las tendencias de la economía. Y lo que vemos en la sin volátiles es que los bienes están marcando esta tendencia que en la macroeconomía está el descenso del consumo, entonces está penetrando en el índice, pero un dato no es suficiente. Veamos algo más estructural entonces. El comercio ha tenido caídas anuales y desestacionalizadas, tanto online como físicas, desde hace varios meses. Incluso las importaciones del retail están cayendo muy fuerte. Lo vimos en la caída de los autos, que estuvieron disparadas por mucho tiempo y ahora están teniendo también una fuerte caída. Estamos viendo entonces que la compra de productos durables y semidurables son los que están dejando de comprarse. Entonces, incluso uno de los grandes retailers de nuestro país publicó que tuvo pérdidas durante el tercer trimestre, precisamente porque está bajando el consumo. Quiero preguntarle, el alza de tasa
que hizo desde junio del año pasado el Banco Central hasta ahora buscaba frenar el consumo. Quiero preguntarle, ¿se logró ese objetivo? Se está logrando, está la economía en un proceso, ya inició su proceso de ajuste, lo hemos estado viendo reiteradamente en las cifras por el lado de la actividad, lo vemos también por el lado del consumo, como tú mencionas, por el lado de la actividad son los sectores más duros lo que lo están mostrando, servicio está ajustándose un poquito más lento, pero industria, comercio, la misma construcción está ajustándose en la línea de lo esperado, y eso es lo que se espera de la economía. Cuando uno sube la tasa de interés está dando la señal para que el consumo baje, para que la gente ahorre más y la economía vaya en la dirección de irse ajustando, en la dirección de frenar la presión sobre los precios. Y el efecto sobre los precios, tenemos algún indicio, tiene que marcar tendencia que no está tan clara como está por el otro lado, y es harto lo que tiene que bajar. Todavía tenemos inflaciones bien altas. Los niveles también de liquidez están prácticamente a niveles similares a prepandemia, si no me equivoco, y sobre todo pre-retiros de fondos y pre-ingreso familiar de emergencia universal. Ese también es un indicio que a ustedes los llevan a confirmar el último escenario que han dicho, que es que la tasa de interés ya no va a subir más. El escenario de la tasa de interés, la razón por la cual llegamos al escenario de la tasa de interés es porque el análisis que hacemos de la macroeconomía, del consumo, de la evolución de la actividad, que ya viene marcando las tendencias que tú señalabas, nos indicaban que ese proceso está en marcha y que por lo tanto para converger a la inflación tenemos niveles de tasa de interés que son suficientes para dicha convergencia. Pueden haber cualquier desviación en el margen, sensibilidad en torno a eso nos pueden llevar a mantenerla por más tiempo, pero ese es el nivel de tasa necesario para la convergencia. Pero los últimos datos macro, especialmente la inflación, ¿confirman ese escenario? Estamos dentro del escenario y la revisión del escenario lo vamos a hacer en diciembre, pero hasta ahora lo que vemos es el escenario está marchando conforme a lo que esperábamos. Ustedes ven siempre los análisis de mercado luego de los IPC. Y hay algunos análisis de mercado que dicen que luego del dato de octubre puede venir un recorte en la tasa de interés antes de lo esperado, antes del dato, era un consenso que se podía empezar a bajar la tasa de interés en el segundo trimestre, abril, marzo. Y hay algunos que dicen que podría ser en enero o en diciembre. ¿Es posible? Nosotros tomamos las decisiones en cada una de las reuniones de política monetaria y lo que nosotros indicamos en nuestro informe de política monetaria es un corredor dentro del cual puede pasar la tasa de interés. Y lo que indica el corredor y lo que indica el mensaje es que las tasas se van a mantener donde está por un periodo necesario hasta que estemos claros de que la convergencia de la inflación se está dando. Entonces, ¿eso es un escenario menos probable, el que se adelante tanto la baja en la tasa de interés? Lo que nosotros señalamos es que la tasa de interés se va a mantener hasta que estemos seguros de la convergencia de la inflación, en línea a lo que hemos señalado en la última reunión de política monetaria, y hasta que no revisemos el escenario y por un tiempo prolongado la tasa se va a quedar donde está. Tenemos que estar seguros que la inflación converge para cambiar la instancia. ¿Siente presión el Banco Central por empezar a bajar la tasa de interés para impulsar la actividad? El Banco Central se maneja para bajar la inflación y lograr su convergencia a la meta en cualquier escenario y va a hacer su tarea como corresponde y como lo ha hecho hasta ahora. Porque si bien el último dato de crecimiento fue una caída en el IMASEC anual, pero menor al esperado, igual hubo datos de crecimiento desestacionalizado. Ahí uno podría decir entonces que la presión, porque baje la tasa de interés para estimular la actividad, todavía no es tan alta, pero eso puede ir cambiando en el futuro. Puede haber mucha presión política desde todos los sectores, de los sectores productivos, para que el Banco Central baje la tasa de interés y eso lleve a que las tasas de los distintos créditos, sobre todo los más inmediatos, por ejemplo, de consumo u otros, el financiamiento, sea más barato. Entonces, ese es un escenario que puede venir en el próximo tiempo. Es bien importante entender que la inflación es un impuesto que se paga muy caro y lo pagan muy caro las personas y los hogares, y particularmente es regresivo. Mientras más tiempo la inflación está alta, se hace más persistente y el costo que le estaba infligiendo a los hogares dura. El Banco Central va a cumplir con su tarea de hacer converger la inflación a 2 años plazo al 3%. Rosana, mi última pregunta, se nos acaba el tiempo. Hace 3 semanas
el dólar nuevamente tocó la puerta de los 1.000 pesos. Estuvo a un peso de llegar a ese nivel, pero ahora está en 900. Ha tenido una caída de 100 pesos en aproximadamente 3 semanas. ¿Usted cree que el dólar va a tener esa tendencia bajista todavía o la volatilidad se va a mantener? Tenemos volatilidad en los mercados, tenemos volatilidad en el tipo de cambio, tenemos volatilidad en las tasas de interés y de eso hay mucha conversación y mucho escrito en el informe de estabilidad financiera. Vamos a seguir observando volatilidad en la medida que se den eventos que la propicien. Hay varios focos que pueden propiciar la volatilidad y por lo tanto no es extraño que podamos seguir observándola. Mi última pregunta, ¿cómo evalúa la intervención que hicieron del dólar? Posterior a la intervención del dólar, nosotros hemos visto cómo los mercados han vuelto a tener la capacidad de fijar precios y por lo tanto en ese sentido fue exitosa. La intervención se da en un momento en que nosotros observamos dificultad en los mercados para asimilar y fijar precios y riesgo importante de que eso contaminase a otros segmentos del mercado financiero. Eso se detuvo y en ese sentido es una intervención exitosa. Rosana Costa, presidenta del Banco Central, muchas gracias por recibir a Agenda Económica en su oficina. Muchas gracias por tenerlo y me despido de los que nos están escuchando. Con esta entrevista exclusiva entonces a la presidenta del ente emisor, terminamos esta agenda económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.